Søren Kierkegaard nació en Copenhague en 1813. Teólogo protestante y filósofo, afirmó el valor del individuo, la paradoja y la existencia concreta. Su obra es un profundo llamado al compromiso con las propias decisiones que cada hombre debe tomar en su vida, entendiendo que esas elecciones le definen. Por eso es también una protesta contra la comodidad burguesa y a favor de la libertad individual. ¿Acaso una protesta exagerada, pero oportuna y honesta? Amigas, amigos, bienvenidos. Muchos filósofos se han esforzado por comprender el mundo. Aristóteles habló del asombro a partir del cual pensamos, reflexionamos, hacemos ciencia, pero hay también otros sentimientos, quizá incluso más profundos, más urgentes, que nos llevan a pensar. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la desaparición, el qué será de nosotros. Esa sensación de que nos vamos a perder, de que vamos a desaparecer como si nunca hubiéramos existido, esa es la sensación que está en el corazón de la obra de Søren Kierkegaard, el gran pensador danés, en un lugar, en una dimensión distinta. No es uno de los grandes países filosóficos, y Dinamarca, pero ha producido este extraordinario pensador. Søren Kierkegaard es un individuo que sufre, que se angustia, que teme y que por lo tanto se pregunta qué va a ser de él. Naturalmente la respuesta a este tipo de preguntas, la respuesta tradicional, ha sido la religión, mucho más que la filosofía. La religión es la que produce salvación, promete salvación, mientras que la filosofía se contenta con comprensión, conocimiento. En una familia de riguroso espíritu religioso es en el que creció Kierkegaard, y su padre era un personaje realmente obsesionado, traumatizado, diríamos, por la religión, que en un momento determinado, acompañado de su propio hijo, subió a uno de los montes cercanos allí a Copenhague para nada menos que maldecir al cielo, maldecir a Dios, porque él creía que había sido abandonado, que había sido por sus pecados abandonado definitivamente por la divinidad. Todo esto, este mundo traumático, este mundo, digamos, de una fe exasperada, es el mundo en el que crece Kierkegaard. Y Kierkegaard se pregunta, sí, por los temas de la religión, pero no le basta simplemente con cerrar los ojos y entregarse a la fe. Él quiere tener fe, pero también quiere comprender, quiere ir más allá de lo que da simplemente la obediencia a la religión establecida, con la cual él, por otra parte, no se llevaba nada bien. Hay un salto más allá de lo comprensible que es el que hace la religión, y ese es el que quiere dar Kierkegaard. Su obra es una mezcla extraordinaria de literatura, era uno de los grandes y es uno de los grandes escritores sin duda que tiene el mundo filosófico, es una muestra de religión, de literatura, de pensamiento y sobre todo de testimonio humano. Hay algo profundamente humano, profundamente creíble en toda la reflexión de Søren Kierkegaard. El padre de Søren Kierkegaard nació en Jutlandia, al norte de Dinamarca. Trabajó desde chico y a los 14 años fue a Copenhague, donde se dedicó al comercio textil con mucho éxito. Pronto se transformó en una persona de fortuna. Su primera mujer no le dio hijos y falleció tempranamente. Entonces él contrajo matrimonio con la criada que trabajaba en su casa y a la que estaba unido por un lejano parentesco. Su segunda esposa estaba ya embarazada al momento del casamiento y con los años le fue dando varios hijos. El séptimo fue Søren. Sin embargo, 5 de ellos murieron jóvenes, lo que fue vivido por la familia como una maldición, castigo por la inicial vida en pecado de la pareja. El propio Søren Kierkegaard creía que iba a morir en la juventud. Gracias a la prosperidad familiar, por otra parte,
Soren careció de problemas económicos o financieros, pero la relación con su familia en general y con su padre en particular fue extremadamente difícil. En 1830, Kierkegaard fue enviado por su padre a estudiar la carrera teológica, pero prefirió dedicarse a la literatura y a la filosofía, entregándose a una vida mundana y algo licenciosa. Fue pronto conocido por su espíritu crítico y satírico, así como por su habilidad dialéctica, que lo hacía brillar en fiestas y salones. Esto condujo, obviamente, a enfrentamientos cada vez mayores con su padre, que lo veía gastando el tiempo en teatros y cafés. Finalmente, cortaron relaciones. Su padre le otorgó una pensión y las llaves de un departamento y dejaron de tratarse. No obstante, pocos años después, en 1838, el anciano enfermó gravemente y antes de morir se reconcilió con su hijo. Luego del fallecimiento de su padre, Soren retomó las prácticas religiosas que había abandonado y reinició sus estudios con gran entusiasmo. En 1840 se licenció en teología y en 1841 en filosofía. En la época en que vivió Kierkegaard, en comienzos del siglo XIX, la gran filosofía era la filosofía idealista alemana, la filosofía de un Fichte, de un Schelling y sobre todo de Hegel. Una filosofía centrada en los grandes temas, el espíritu, el ser, esos universales, extraordinarios conceptos omniabarcadores que constituían una visión magna de la comprensión del mundo. Kierkegaard parte de un punto muy distinto, él mismo, la individualidad. Para Kierkegaard lo que importa es el individuo que él mismo era. Era una persona que tenía una serie de taras físicas, era jorobado, era un hombre que tuvo muchos problemas de acercamiento al sexo femenino, se enamora de una joven, Regina Olsen, a la cual después de haber seducido, digamos, verbalmente, no se atreve a dar el paso carnal sucesivo por miedo a la impotencia, por miedo a esa especie de preocupación permanente por su propia limitación, por su propia escasez, digamos, de lo que significa el ser individual. Kierkegaard lo que quiere es hablar desde su sufrimiento y desde su dolor. No le preocupa o no pone por delante una reflexión sobre el universo, sino un testimonio de vida. Ese testimonio es la de lo que podemos aplicar también cualquiera de nosotros, porque todos nosotros partimos de nuestra propia experiencia. Él analiza la vida del hombre y dice que los seres humanos pasamos por una serie de etapas en nuestro desarrollo y a veces unos quedan en una etapa o en otra. Hay una etapa ética, es decir, cuando vivimos preocupados por el deber, por las obligaciones, etc. Hay una etapa estética en la cual estamos, o algunos están especialmente preocupados por el tema de la belleza, por el tema de la representación de lo hermoso, por el tema de lo sublime, etc. Y hay una etapa religiosa, que es la de quienes lo que buscan es esa salvación, ese rescate frente a la muerte, frente a la perdición, frente al olvido. En esas etapas, oscilando, porque él era un espíritu muy refinado, muy estético, oscilando entre la ética que le atormentaba, la estética que le tentaba y la religión que le prometía salvación, se mueve la figura de ese gran escritor que fue Soren Kierkegaard, que publicó sus diversas obras con seudónimos diferentes, es decir, se fue inventando personalidades distintas desde las que hablar o éticamente, o estéticamente, o religiosamente. Esta es la compleja obra, la compleja figura de Kierkegaard.